Si hay una francesa conocida en todo el mundo, esa es Juana de Arco, 1412-1431, la heroína de la lucha contra los ingleses. Una simple niña asegura tener visiones. El arcángel Miguel, Santa Margarita y Santa Catalina de Alejandría le encomiendan, en plena guerra de los 100 años, salvar a Francia. En esos momentos, los ingleses controlaban la mitad de su territorio y la situación interna no podía ser más calamitosa. Derrotas militares, disensiones. Juana de Arco nació en la aldea de Domremy, al noroeste de Francia, que actualmente lleva el nombre de Domremy-la-Pucelle. En su memoria, la Pucelle, que suele traducirse como la doncella, fue el nombre que recibió Juana debido a su juventud. Se ignora la fecha exacta de su nacimiento, ya que en aquella época no existía un registro de nacimientos y bautismos de campesinos como los que vivían en Domremy. Sin embargo, en la primera sesión del interrogatorio al que fue sometida por un tribunal eclesiástico el 21 de febrero de 1431, afirmó tener alrededor de 19 años, lo que sugiere que nació en 1412. Su nombre de nacimiento y con el que firmaba las cartas que dictaba, pues era analfabeta, era Jeanne. Así se escribía Jane en francés de la época. Al parecer en su pueblo la conocían como Jeannette, algo así como Juanita en español. Era hija de un agricultor llamado Jacques Dart, que poseía tierras y ocupaba cargos públicos en Domremy, pero no pertenecía a la nobleza. Fue ennoblecido junto con su familia por el rey Carlos VII en 1429. Su apellido aparece escrito en las fuentes históricas de distintos modos, por ejemplo, Dart, Dar, Dar, pero el apellido con el que se conoció a Juana fue Diar, castellanizado como de Arco. El origen de este apellido es motivo de discusión. Algunos investigadores sugieren que es una referencia al pueblo cercano de Ar-en-Barrios, pero no existe consenso al respecto. Antes de continuar, ¿qué opinas de lo que te estamos contando el día de hoy? Déjame tu respuesta en la caja de comentarios. Si te está gustando el video, regálame un like y compártelo para que los demás también puedan verlo. No olvides suscribirte a nuestro canal para que no te pierdas contenido a futuro. Ahora continuemos. La madre de Juana fue Isabel Romé, cuyo nombre de nacimiento parece haber sido Isabel de Bouton, y que se casó con Jacques en la época en la que se instalaron en Domremy. Hasta donde se pudo reconstruir, Juana era una cuarta de 5 hermanos, 3 hermanos mayores y una hermana menor, aunque de esta no existen datos claros. Si bien Juana debía ocuparse de tareas domésticas y campesinas, su familia no atravesaba penurias económicas gracias a la posición social de su padre en la aldea, algo bastante curioso para la época. ¿Qué tal? Durante la juventud de Juana de Arco se estallaría la ya muy famosa Guerra de los 100 años, debido a que desde ya hace un tiempo atrás, los duques normandos, que eran vasallos del rey de Francia en el continente, pasaron a tener mayor poder que este, especialmente cuando Enrique Plantagenet, duque de Normandía, desde 1150, se convirtió también en conde de Anjou en 1151, duque de Aquitania en 1152, por casarse con Leonor, que acababa de divorciarse del rey Luis VII de Francia, y rey de Inglaterra en 1154. De este modo, el rey de Inglaterra era señor de gran parte del territorio francés, lo que provocó conflictos a lo largo de los años siguientes. Por lo tanto, la Guerra de los 100 años se dio en un momento en el que el rey de Francia había recuperado la autoría sobre la mayor parte del territorio y confiscó en 1337 el ducado de Guyana, que conservaban los ingleses. En esta situación se sumó un conflicto sucesorio, pues a la muerte sin herederos del rey Carlos IV de Francia en el 1328, reclamaron el trono tanto el conde Felipe de Valois, sobrino de Felipe IV de Francia, como el rey Eduardo III de Inglaterra, hijo de Isabel, la hermana menor de Carlos IV. En la época en la que vivió Juana de Arco, llena de batallas épicas por supuesto, los ingleses habían vencido en enfrentamientos como el de Agincourt en 1415 y se había aliado con los borgoñones de Francia, que defendieron el derecho al trono francés del rey de Inglaterra, Enrique IV. Enrique VI desde 1422. Ingleses y borgoñones dominaban el sudoeste y el norte de Francia, incluida París. El delfín Carlos, heredero al trono de Francia por derecho de primogenitura, controlaba la mayor parte del centro y sur
emperador con el apoyo de los Armagnats, rivales de los borgoñones, pero su situación se veía crecientemente comprometida. La intervención de Juana de Arco en 1429 inclinó la balanza a su favor. La guerra concluyó en 1453 con la retirada de los ingleses de Francia, excepto de Calais. Si bien se extendió a lo largo de 116 años, los episodios de guerra tuvieron lugar de forma intermitente. Aún así, dejaron devastada a una buena parte del territorio francés, cuya nobleza feudal resultó muy debilitada. Tras una serie de campañas exitosas para el bando francés, se dio lugar a un juicio al que fue sometida por un tribunal eclesiástico. Juana de Arco declaró que había escuchado la voz de Dios por primera vez cuando tenía 13 años, en el jardín de su padre. Según su testimonio, dicha voz provenía del costado de la iglesia y la acompañaba una potente luz, y si bien al comienzo la embargó el miedo, luego comprendió que provenía de un ángel enviado por Dios. En sus declaraciones dijo que esa voz correspondía al arcángel Miguel y que éste se le apareció posteriormente de modo que pudo verlo con sus propios ojos. También identificó las voces y apariciones de otras dos figuras del santoral católico, Santa Catalina de Alejandría y Santa Margarita de Antioquia, dos santas muy veneradas por el catolicismo de la época. En su relato, las voces y aspiraciones se reiteraron durante 3 años. Inicialmente la instaban a comportarse de manera piadosa y luego le insistían en que debía ir al centro de Francia, levantar el asedio de Orleans, que comenzó en octubre de 1428, y permitir que el delfín Carlos fuera coronado rey. En la actualidad, las voces y visiones de Juana de Arco reciben diversas explicaciones, desde una condición médica como la esquizofrenia o la astucia para lograr convencer a un buen número de personas, hasta una sincera creencia basada en una forma de interpretar el mundo o, para algunos creyentes cristianos, la verdadera inspiración divina. Pero en aquellos tiempos, estas visiones tristemente terminarían por condenarla. Tras su coronación en Reims, Carlos VII negoció una tregua de 2 semanas con los borgoñones, que aprovecharon para reforzar la defensa de París ante el inminente ataque. El control de la capital tenía importancia política y su captura por parte de Carlos VII hubiera supuesto un duro golpe para los borgoñones y la definitiva inclinación de la balanza a favor de los Armanats, leales a Carlos. Sin embargo, el asalto a la ciudad del 8 de septiembre fue un completo desastre y las tropas de Carlos VII se retiraron con más de 1000 bajas y Juana herida por una flecha en el muslo. Durante los meses siguientes, Juana protagonizó algunos ataques a sitios fortificados y fue ennoblecida junto a su familia por el rey en reconocimiento a sus hazañas militares. En mayo de 1430 dirigió una pequeña tropa hacia la ciudad de Compiègne, que estaba siendo asediada por un ejército borgoñón. El 23 de mayo, su tropa cayó en una emboscada y Juana fue capturada. Posteriormente, los borgoñones la entregaron a los ingleses a cambio de una suma de dinero. Cuando los borgoñones entregaron a Juana de Arco a los ingleses, esto la llevaron prisionera al castillo de Rouen, donde tenía una sede de gobierno en Francia. Permaneció allí desde el 23 de diciembre de 1430 hasta el momento de su ejecución, el 30 de mayo de 1431. Juana fue acusada de herejería y fue examinada por un tribunal eclesiástico presidido por el obispo Beauvais George Cauchon, que pertenecía a la facción de los borgoñones, enemiga del rey Carlos VII. A pesar del carácter eclesiástico del juicio, Juana permaneció encerrada en una celda secular en una de las torres del castillo de Rouen, donde tuvo que soportar frecuentes hostigamientos. Durante el juicio, se le sometió a rigurosos interrogatorios en los que participaron casi 120 acusadores y testigos. Se le acusaba de hechicería, de vestir ropas masculinas y de otros cargos que buscaban demostrar que, detrás de su aparente piedad católica, se escondía una hereje. Fue sentenciada a morir en la hoguera, entregada al brazo secular de los ingleses. La ejecución tuvo lugar en la plaza del Mercado Viejo de Rouen el 30 de mayo de 1431, cuando tenía 19 años de edad. Sus cenizas fueron arrojadas al río Sena. 20 años después, la madre de Juana inició un proceso de revisión del juicio y logró que este fuera anulado por fallas de procedimiento. En la actualidad es considerada santa. Fue canonizada como santa de la Iglesia Católica el 16 de mayo de 1920 por el Papa Benedicto XV en su bula divina disponible
exponente. Y esto ha sido todo por hoy. No olvides suscribirte a nuestro canal para que no te pierdas de más contenido a futuro. También no dudes en compartirlo y dejar tus comentarios. Queremos saber tu opinión. Hasta la próxima.